Esto me va a ayudar en mi presentación. Creo que esta es el grupo de caras más inteligentes que he visto jamás en mi vida en una sola sala, toda junta. Indígenas. Nativos. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Quiero asegurarles que Len y Víctor son los más capacitados y experimentados en su área de trabajo y con más conocimientos que nadie más en Estados Unidos, incluso mucho más que personas que están trabajando ahora en el USDA o en el servicio de inspección. Así que es el mejor asesoramiento que podemos recibir. Por otra parte, yo no tengo tanta buena reputación, sin embargo, en mi experiencia cuento con la gestión de la Oficina de Asuntos Nacionales y trabajé en el servicio de inspección. Y esto tiene mucho más que ver con mi longevidad que con mi competencia, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos a prepararse para la auditoría que está por ocurrir de parte del Servicio de Inspección para que ustedes puedan exportar a Estados Unidos de la manera más cómoda y con las menores complicaciones posibles. Probablemente esta sea mi presentación más difícil con respecto a la fiebre aftosa por la situación compleja en Argentina respecto de esta enfermedad. Los objetivos de esta presentación consisten en describir las inquietudes del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA y tienen muchas inquietudes y preocupaciones. También intentamos identificar las regiones que han sido declaradas libres de fiebre aftosa en todo el mundo, pero más específicamente en Argentina, y definir los requisitos para la exportación de carne vacuna a los Estados Unidos en relación con la fiebre aftosa. Repasemos algunas de las preocupaciones e inquietudes que tiene APHIS respecto de la fiebre aftosa. Algunas de estas son muy generales, ustedes la conocen muy bien. El virus de la fiebre aftosa sobrevive en material contaminado y en el medio ambiente durante varios meses en condiciones adecuadas. Dicho sea de paso, para las intérpretes voy a tratar de hablar lo más despacio posible. Hay 7 tipos conocidos y más de 60 subtipos del virus de la fiebre aftosa. La inmunidad a un tipo de virus no protege a un animal contra otros tipos o subtipos de la misma enfermedad. Esto es una preocupación muy importante para APHIS, una gran preocupación. La fiebre aftosa no es un problema para la seguridad o inocuidad alimentaria, pero causa pérdidas en la producción y dificultades a los productores. También causa un impacto muy importante en el comercio ganadero, como ustedes bien lo saben. Una sola detección de fiebre aftosa tiene muchas posibilidades de detener el comercio internacional por un periodo de tiempo según sean nuestros mercados de exportación, puesto que la enfermedad no puede difundirse de manera amplia y rápida y puede propagarse de manera rápida y tiene graves consecuencias. Es una de las enfermedades animales más temidas. Hay muchos funcionarios en APHIS que pierden el sueño justamente pensando en la importación de productos que provienen de zonas que no son libres de aftosa. Esta es la lista de países y de regiones que el APHIS declaró libre de
fiebre aftosa. Argentina está primero en la lista, pero ustedes van a observar que entre los países que aparecen en esta lista, algunas tienen un asterisco. Esto completa la lista que tiene APHIS, que preparó APHIS, con respecto a países que consideran libres de fiebre aftosa. Pero Argentina no está totalmente libre de la fiebre aftosa, como ustedes saben, y aquí es cuando se complica la situación y estoy segura que esto también va a complicar la exportación de carne vacuna de Argentina a Estados Unidos, porque hubo controversia dentro de Estados Unidos respecto a darle a Argentina el estado o la condición de libre de fiebre aftosa, por lo menos en algunas regiones. Esto fue un concepto nuevo, novedoso para APHIS y generó controversias entre productores en Estados Unidos y entre los veterinarios que trabajan en APHIS. Así que esta va a ser una situación que vamos a tener que monitorear muy de cerca. Es posible que sus exportaciones sean tratadas de manera diferentes en un puerto de entrada que en otro puerto de entrada, y ustedes lo van a poder comprobar y lo van a verificar a medida que pase el tiempo. Estados Unidos es un país grande, y esta es una de las razones por las cuales a ustedes les interesa exportar. Y es difícil para la USDA, el USDA, si ya se trate del APHIS o FSIS, que todos hagan lo mismo, de la misma manera y en el mismo momento, al mismo tiempo. Si tienen dificultades, si ustedes tienen problemas, por favor, llámenos y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarlos a pasar o a sobrellevar lo que probablemente sea un comienzo difícil. Para referirnos en términos simples a esta situación, hemos preparado un mapa que sin duda ustedes conocen. Tenemos una situación mejor en el sur que en el norte. Cuando hay un país declarado libre de fiebre aftosa, APHIS sigue teniendo algunas preocupaciones. Una es que si el país o la región suplementa su suministro de carnes de otros países que no tienen suficiente control de aftosa. Otra preocupación es que si el país tiene una zona fronteriza con países que sí están afectados por la fiebre aftosa. Y si ustedes están importando animales en pie o carnes de zonas circundantes o regiones dentro de su país que no tienen el mismo nivel de estado en términos de fiebre aftosa, en estos casos también APHIS tiene sus inquietudes y preocupaciones al respecto. Esta es una definición detallada de lo que ocurre en la zona norte de Argentina, donde hay una preocupación concreta. Nuevamente, este mapa nos ayuda a definir las regiones que APHIS ha declarado libres de fiebre aftosa y muestra también las otras partes del país en donde hay una mayor preocupación sobre este tema. Entonces, si ingresa producto de la zona norte de Argentina, ustedes tienen establecimientos en la zona norte del país que quieren exportar carne vacuna a Estados Unidos, ¿verdad? La carne vacuna puede exportarse de animales nacidos, criados y faenados en las regiones exportadoras de Argentina.
No se ha diagnosticado fiebre aftosa en la región exportadora de Argentina los últimos 12 meses y la carne tiene que provenir de bovinos criados en instalaciones donde la fiebre aftosa no ha estado presente durante la vida de ninguno de los bovinos faenados para la exportación de carne a los Estados Unidos. Otras precauciones que toma APHIS es que la carne provenga de ganado que se trasladó directamente de las instalaciones de origen al frigorífico sin haber estado en contacto con ningún otro animal que pudo haber estado expuesto a la fiebre aftosa. La carne debe provenir de ganado que recibieron inspecciones veterinarias ante y post-mortem. De esto vamos a hablar más adelante y en más detalle en otra parte de nuestra presentación. Cuando el FSIS hace inspección ante-mortem, presta en particular atención a la cabeza y a las patas. Ustedes tienen que hacer lo mismo en búsqueda de vesículas que estén asociadas con la fiebre aftosa. En Estados Unidos, en particular en la carne porcina, si hay un animal, se identifica que haya vesículas cerca de las patas o de la boca de los animales. Cuando esto ocurre, se produce una situación cuando hay una preocupación de que se introduzca la fiebre a Estados Unidos. La de los se refiere a la enfermedad vesicular porcina, pero no es fácil diferenciar si se trata de fiebre aftosa o enfermedad porcina versicular, salvo que se hagan pruebas en laboratorio. Y por este motivo los veterinarios en Estados Unidos están muy alertas en este sentido. La fiebre aftosa no se ha detectado en Estados Unidos desde 1929, fue erradicado antes de que nacieran los veterinarios que ahora hacen las inspecciones. Así que no tenemos experiencia directa de primera mano con esta enfermedad. Además, nuestros rodeos son inocentes inmunológicamente porque no tienen una inmunidad congénita a esta enfermedad, de manera que si llegara a ingresar la enfermedad a Estados Unidos se produciría una catástrofe. Es por eso la aprobación de productos de Argentina va a ser exportados a Estados Unidos y de otros países. Cuando hablamos de carne cruda, genera tantas controversias. No tiene nada que ver con el país de origen, tiene que ver solamente, justamente con el país de destino, que es Estados Unidos. Estamos aterrados de contraer la fiebre aftosa. Por eso, si ustedes tienen alguna irregularidad y falta de prolijidad en el proceso de exportación de carne cruda a Estados Unidos, por favor, perdónennos, porque realmente es un acto reflejo de nuestra parte. No podríamos hacer otra cosa. El otro punto que quiero hacer en esta breve presentación la carne que proviene de partes bovinas, según la práctica habitual, deben colocarse en la cámara frigorífica después de la faona y antes de extraer huesos, coágulos de sangre o tejido linfoide. Deben eliminarse de la carne todos los huesos y coágulos de sangre visibles, identificables, así como el tejido linfoide. Esto lo mencionó Len en otras de sus presentaciones. Y este es un requisito un poco que genera controversias y que en esta última oración, la carne proviene de carcasas que se dejaron madurar a una temperatura de 40 o 50 grados Fahrenheit, que equivale a 40 a 10 grados centígrados. 4 a 10 grados centígrados durante un mínimo de 24 horas después de la faena y llegó a un pH
por debajo de 6.0 en el músculo del lomo al final de este periodo de maduración. Este es un ejemplo de un estándar, de una norma, así como un proceso que nos lleva a ese fin. Tiene que mantenerse en la cámara frigorífica a una determinada temperatura durante 24 horas. La parte más importante de todo esto es el pH. Si alcanzamos un nivel de pH por debajo de 6, entonces estamos bien. Digan que sí con la cabeza si esto es factible para ustedes, si ustedes lo pueden lograr. No ha sido muy difícil para ustedes. Por favor, asientan con la cabeza si es así. Cuando el FCAS viene a realizar su auditoría, no sabe nada, salvo que APHIS requiere que las carcasas estén en la cámara frigorífica durante 24 horas de 4 a 10 grados centígrados y que el pH tiene que estar por debajo de 6. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de demostrarle a ustedes los registros que documenten esto. Ustedes tienen, o sea, tienen que tener disponibles registros de la semana anterior o de 2 semanas anteriores cuando lleguen a su planta. FSIS envía una carta antes de venir a llevar a cabo la auditoría. Las auditorías siempre se anuncian y hay razones para que esto sea así. En primer lugar, es un acto de amabilidad, de cortesía para el país anfitrión. Y además no quisiera tener que pagar una fianza para sacar a mis auditores de la cárcel por haber venido de sorpresa sin avisar. Así que SENASA debe tener una carta en la que se identifica cuáles son los establecimientos que van a ser auditados. ¿Alguien de SENASA me puede confirmar esto, por favor? No. Sí. Muy bien, muy bien. Podemos... Sí, aún no llegó, pero la estamos esperando en estos días. O sea, llegó la carta diciendo de la fecha que... Llegó la carta donde nos dicen la fecha de auditoría, pero no llegó todavía la agenda que ellos iban a proponer realizar acá en el país. Con el nombre de los auditores también llegó, junto con la fecha, el nombre de los auditores que van a venir. Pero pidieron una serie de datos como dirección de las oficinas regionales, dirección de los laboratorios en donde los establecimientos realizan sus análisis, para con todos esos datos ellos poder armar la agenda. Gracias. Qué mal. Pero lo puedo explicar fácilmente. Nuestro gobierno a veces es incompetente. No sé qué. Oh, Usen micrófono, por favor, porque no podemos traducir. De hecho, Estados Unidos está recién saliendo de 5 semanas de estar cerrado. Hemos tenido veterinarios e inspecciones en todos nuestros establecimientos, pero la zona internacional, las áreas internacionales no se consideraron una función esencial, de manera que no han estado preparados especialmente para esta auditoría. Nosotros sospechamos que esta auditoría se va a posponer o se iba a posponer por el cierre del gobierno de Estados Unidos, pero aparentemente se van a manejar dentro de los plazos previstos, pero a ustedes los colocan en una
desventaja, una situación de desventaja. Cuando los establecimientos se identifican, estos establecimientos tienen que estar preparados para la llegada de los auditores. En otras presentaciones les voy a dar algunos tips, algunos consejos de lo que tienen que hacer para estar preparados para recibir a esos auditores, pero eso será en otras presentaciones. Por ahora, esta presentación se refiere solo a la fiebre aftosa. Yo con gusto responderé a cualquier pregunta que tengan para hacerme. There appear to be no presentations, questions. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias.